Y el texto que vamos a analizar, ya vimos cómo entró la maldición, ya vimos cómo fuimos creados, amén. Vimos que somos personas, seres espirituales, que tenemos un espíritu y habitamos en un cuerpo. Y vimos cómo nuestros padres pues nos dejaron mal parados, entró el pecado, entró la desolación, entró la maldición. Pero vimos también que fue Él el que nos creó y de Él dependemos. Él es la fuente de la cual provenimos. Pero el texto del día de hoy, que vamos a terminar de analizar el capítulo 3, es el 3:24. Y después de que vino la maldición, de que Dios llamó la atención a la serpiente, a la mujer, al hombre, los expulsa del huerto del Edén. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén en el versículo 23, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y después dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana, continuando con lo que tú estás haciendo, Espíritu Santo, te pedimos que vengas y toques nuestro corazón. Yo me callo, Señor, y te pido que seas tú lanzando la palabra, que seas tú exhortando, que seas tú consolando, que seas tú edificando, que seas tú haciendo la obra en cada hombre y en cada mujer de los que estamos aquí presentes. Que esta palabra quede sellada y que podamos entender el porqué de esta palabra y la podamos aplicar día con día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Desde los albores de la humanidad, el ser humano se ha dado cuenta de una realidad en el ámbito espiritual. Entiende no solo que hay un Dios o dioses, por ello la representación o la invocación en diferentes culturas de semidioses, héroes, genios, espíritus, ángeles o incluso demonios. En la era de la razón materialista, por ahí del siglo XVIII, XVII y el siglo XIX, casi se negó esa existencia. Se veía como algo meramente mitológico. Sin embargo, a finales del siglo XIX se dio un despertar de la metafísica. El ser humano se dio cuenta que había experiencias que rebasaban el ámbito físico. Experiencias que no podían ser medidas o entendidas con ningún instrumento de la ciencia física. Tales como la levitación, los mediums y el contacto con el más allá. ¿Ustedes han escuchado de un escritor llamado Víctor Hugo, que escribió Los Miserables? Vivió más o menos en aquella época y personas de esa talla, personas intelectuales, personas que estaban metidas en la razón, empezaron a hacer reuniones donde se juntaron y vieron ellos, y no se lo podían explicar, cómo una mesa podía elevarse. Cómo una persona podía ser utilizada como medium. Tuvieron experiencias extrasensoriales, paranormales. Personas dedicadas a la razón y al intelecto. Y uno dice, es que eso es para charlatanes y personas de esa índole, ¿no? Personas sin cultura, pero no. ¿Por qué? Porque ya se habían metido en la razón, ya habían explicado, ya había venido Darwin, ya había venido con la teoría de la evolución, ya había venido Lamarck, ya había venido la cuestión de la geología, el avance de la ciencia, la era de la razón, la era de las luces, ya había venido la Revolución Francesa y todo buscaba una explicación. Pero cuando entraron en este tema se dieron cuenta que no se podía explicar, incluso vinieron personas de la ciencia física con sus instrumentos para tratar de medir qué era lo que sucedía. ¿Y qué creen que pasó con esos instrumentos? No pudieron medir absolutamente nada, porque esto está fuera de la materia. Esto está fuera del materialismo y eso está fuera de la razón. Y se dieron cuenta que había
un ámbito espiritual. La sociedad, con toda su razón, tuvo que recurrir a quienes fueron los únicos que pudieron explicar la procedencia de estos fenómenos. ¿Y quién cree que fue? Cristianos evangélicos. Ellos fueron los que pudieron dar una explicación de lo que estaba sucediendo porque ellos sabían cómo era el movimiento espiritual. Se dieron cuenta que no solo teníamos un cuerpo, sino que también teníamos un espíritu, como lo hemos visto. Voy a analizar 5 puntos. Uno de ellos se llama las características de los espíritus. El segundo se llama el ministerio angelical. El tercero, su jerarquía. El cuarto, ángeles caídos o demonios. Y el quinto, que es la guerra espiritual. Características de los espíritus. Un espíritu tiene intelecto y tiene voluntad, igual que nosotros. Sin embargo, ellos no fueron creados igual que nosotros. ¿Cómo dice la Escritura que fuimos creados? A imagen y semejanza. Entonces aquí es donde nos tenemos que dar cuenta que los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza. Yo te invito a que busques en la Biblia y jamás lo vas a encontrar. Los ángeles son seres espirituales solamente, pero nosotros somos seres terrenales que tenemos un espíritu. Esa es la diferencia y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Los espíritus, así como nosotros, también fueron creados. Y lo dice Colosenses 1:16. Si quieren vamos rápido a esta cita, Colosenses 1:16, para ver que también fueron creados. Y vamos a ver por qué les explico todo esto. Colosenses 1:16. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Porque en Él, está hablando de Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Esa es la gran diferencia entre un ser angelical y Dios. Una de las características o de los atributos de Dios, ¿cuál es? Que Él es eterno. Él jamás fue creado. No tiene ni principio de Dios ni fin de ellos. Pero cualquiera de nosotros, o un espíritu, llámese ángel o demonio, tuvo un principio. Fue creado. Y esa es la gran diferencia. Este tema lo estoy tocando también porque hoy por hoy está muy de moda el culto a los ángeles. Se puso muy de moda el culto a los ángeles, que los ángeles interceden. Y vamos a ver aquí que no es a un ángel al que le estás intercediendo, al que le estás clamando, porque ellos no fueron puestos para eso, porque ellos no tienen una igualdad con Dios, definitivamente no. Dice la Escritura que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo, hombre. Por eso es que hace rato hablaba de semidioses, de héroes o incluso dioses. La misma Escritura dice que lo que los paganos, lo que los que no conocían a Dios adoraban era, en una parte podemos ver en Reyes o en Crónicas, dice, y adoraban a tal y a tal y a tal. Pero en otra parte dice, y adoraban a los demonios. Y eso fue lo que surgió y lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poquito, cuando lleguemos a la Torre de Babel. Cuando veamos que todas las religiones proceden de Babilonia y de ahí se ramificó. Todos tenían un mismo lenguaje. Y eso era, y entonces empezaron a entrar en idolatría. Y cuando son dispersados, todas las religiones salen de ese centro hacia todo el mundo. Hay libros seculares que pueden demostrar que los centros de la civilización es Babilonia y es Egipto. Y de ahí se trasladaron hasta China, la India, Japón.
incluso aquí Mesoamérica. Amén. Pero bueno, retomando el punto, las características de los espíritus tienen libre albedrío. ¿Sí recuerdan que por ahí hubo una personita que dice hasta que se halló en ti maldad? Ahí se demuestra que los ángeles tienen libre albedrío. Ellos también desean. Ellos también se alegran. ¿No dice la Escritura que cuando una persona es salva, los ángeles en el cielo se alegran por esa salvación? Por ese justo que se convirtió. Ellos adoran, que es su esencia principal, como lo vimos en Isaías 6, que dicen santo, santo y santo. Y no solamente ellos, también los querubines dicen santo, santo, santo. Querubines y serafines. Ahorita vamos a ver quiénes son. Ellos también creen. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Los demonios son espíritus angelicales, ángeles caídos. También mienten. Un espíritu puede mentir. Por eso dice la Escritura que probemos todos los espíritus. En Primera de Juan. Pueden pecar. Se les atribuye una grandeza de poder. Son sumamente fuertes, pero también son muy rápidos. Y aquí va a haber una comparación entre los atributos de Dios y los atributos de un ser espiritual. Los ángeles son tan rápidos como el pensamiento, son tan rápidos como la luz, y eso se le conoce como el poder que tienen como translocación. Pueden trasladarse rapidísimo a distancias muy largas, pero jamás van a igualar a Dios. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Y ya lo vimos en la lección pasada, ¿no? Que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son omnipresentes. ¿Eso qué quiere decir? Que Él abarca todo y está en todas partes al mismo tiempo. Pero los espíritus no, ellos tienen que viajar rapidísimo y pareciera que son omnipresentes y no lo son. Si Satanás hoy está atacando en esta región, no puede estar en Japón a la vez, ni en China, ni en la India. Pareciera que son omnipresentes porque tienen toda una legión, todo un ejército impresionante. La Escritura dice que Él arrastró la tercera parte de la población del cielo. Entonces son muchísimos. Y cuando vemos en la Escritura nos damos cuenta que es una multitud porque se habla de miles y miles, incluso de millones y de millones ahí. Fueron creados, no se siguen reproduciendo porque también es otro tema, ellos son asexuales. Amén. Se les conoce como santos, también se les conoce como hijos de Dios. Han, por ejemplo, leído en Job, que dice, y vinieron delante de la presencia del Señor todos los hijos de Dios, y entre ellos, ¿quién creen que se le llama hijo de Dios? A Satanás. Y dice, pero pues si él no se ha convertido, es que así se les llama también, no solamente a los que hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo, sino también a los ángeles, sea quienes sean. Se les reconoce como hijos de Dios. También se les reconoce como vigilantes. En el libro de Daniel se les llama así, vigilantes, y están puestos para ejercer decretos. Cuando decretaron sobre la vida de Nabucodonosor. Y por ahí en la literatura apócrifa también utilizan ese mismo nombre que procede del libro de Daniel. Vamos a ver ahora cuál es el ministerio angelical. Para esto, ángel, ¿qué significa? ¿Significa mensajero o embajador? Ellos tienen un ministerio extraordinario que se ocupó de la historia de la redención, desde que todo inició. Ya vimos el protoevangelio, ¿verdad? Bueno, pues la historia de la redención tiene que ver desde el resguardo del Edén. Que nadie tuviera acceso al árbol de la vida. Y fueron apostados 2 querubines, dice aquí, para resguardar el huerto del Edén. Y tenían una espada que fluía por todas partes. Y era para resguardar
algo santo. Y lo vamos a ver más adelante que los querubines están para resguardar la santidad del Señor. Son como su guardia personal y son 4. Y eran 5. Muy bien. Entonces, ellos han tenido participación en la transmisión de revelaciones, en bendiciones o en juicio. Por ejemplo, cuando se le da la promesa a Abraham en Génesis 18. Cuando se habla del castigo de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Cuando se le habla a Jacob de igual de toda la bendición en Génesis 28:12. Y también cuando pelea con el ángel, ¿no? ¿Dónde más han tenido que ver los ángeles? Por ahí en Gálatas, en Gálatas 3:19 se habla de la promulgación de la ley, que ellos estuvieron presentes en la promulgación de la ley con Moisés. También estuvieron presentes en las guerras de Israel. Cuando se habla en Daniel del espíritu de Persia, del espíritu de Grecia, ¿quién se le presentó a Daniel? El arcángel Miguel, por obra de intercesión, y había una guerra, un conflicto espiritual. Pero también cuando Dios venía en los tiempos de Eliseo, cuando hubo una gran escasez, y dice que todo iba a cambiar. Y dice que van los leprosos, van a ver el campamento. Pero ya me adelanté, antes de que fueran los leprosos, dice la Escritura que vinieron ángeles y hubo una gran matanza de muchísima gente, y fue todo por obra de una cuestión angelical. ¿Sí? Lo vemos también la actividad angelical en el nacimiento de Jesús, o sea, la natividad. Cuando nacen, los ángeles se presentan con los pastores, pero los ángeles también estuvieron en el momento de la tentación. Cuando Jesús fue tentado, los ángeles fueron a servirle, a apoyarle después de la tentación. ¿Dónde más estuvieron en esta historia de la redención? Estuvieron también en el acompañamiento terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:51. Si quieren vamos a leer de Juan 1:51 rápidamente, para ver cómo fue su acompañamiento. Juan 1:51. Dice, y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos que era asistido a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra. También lo vemos en el acompañamiento en su sufrimiento. En el huerto de Getsemaní dice que fue fortalecido por ángeles, nuestro Señor Jesucristo. Y en la resurrección, ¿qué sucede? Vienen y generan un terremoto, mueven la piedra y están presentes en la resurrección. Y se le presentan a María y a las mujeres que fueron. Pero también lo vemos en la ascensión, cuando dice, varones, dice, así tal como vieron subir a nuestro Señor y fue arrebatado en las nubes, de esa misma manera Él va a regresar. Y después ellos van a retomar ese ministerio extraordinario cuando sea el advenimiento, la segunda venida de Cristo, cuando sea el rapto, que son cosas diferentes, y cuando sea el juicio al final de los tiempos. De ahí en fuera, lo que hemos tenido en la historia de la iglesia es de repente alguna intervención en la era de los apóstoles. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado y lo querían matar y estaban clamando por él, dice que vino un ángel, se metió a la cárcel y le dice, oye tú, despierta, vístete, ponte tu manto y vámonos para afuera. Y pasa la primera guardia, la segunda, todas las guardias y de repente ya estaba afuera. Y dice que el ángel iba caminando y simplemente las puertas se iban abriendo. Ahí se encuentra, y se encuentra en muchas otras partes en la vida de los apóstoles. Pero ¿cuál es su ministerio ordinario de los ángeles? Es cuando dicen, santo, 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 o sea, el Señor Dios
Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que también nosotros vamos a hacer en ese ministerio ordinario. Constantemente ellos están rindiendo alabanza, reconociendo las virtudes de Dios. ¿Qué otras cosas podemos ver acerca de los ángeles? Dice Mateo 28:10 y dice, estos pequeños tienen a su cuidado ángeles que los cuidan, que los resguardan. Y de aquí surgió la teoría del ángel de la guarda, que no está explicada aquí, pero por ahí se filtró esa doctrina de que todo niño tiene un ángel de la guarda. No está comprobada. Se ha querido fortalecer esta doctrina precisamente cuando Pedro sale de la cárcel, va y toca, y la sierva de puro gusto sale a decir, es que es Pedro, y dice, no puede ser Pedro, si él está encarcelado, ha de ser su ángel. Ellos de alguna manera creían en ello, pero no se puede demostrar esta doctrina de que tenemos a alguien ahí para toda nuestra vida para resguardarnos, o sea, un ángel personal, pues. Sin embargo, sí nos cuidan y nos resguardan, aunque no es alguien en particular, no tenemos uno personal. También está para la protección en cuestión de defensa y de guerra. Vamos a Mateo 26:53. Mateo 26, verso 53. Mateo 26, 53. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, no. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y el contexto de un versículo antes dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Eso lo dijo a los apóstoles. Dice, si mi reino fuera de aquí, yo ahorita podría pedir 12 legiones de ángeles y vendrían a pelear por mí. Y se habla de cómo puede haber, cómo hay movimientos angelicales, cómo hay legiones, un ejército poderosísimo que circula en los aires. También lo vemos en el caso de Daniel, lo que les acabo de comentar, pero también lo vemos en el Salmo 91. Rápidamente el Salmo 91, vamos a ver esta porción, cómo es el movimiento de los ángeles. (91:11) dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y vemos más este movimiento angelical en los siguientes versículos. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Quién es el cachorro del león? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el áspid? La serpiente, pero hablando de un terreno espiritual, Satanás. Es Satán. Son todos sus huestes que quieren fastidiar nuestras vidas, que nos quieren matar. Muy bien. Ellos están como espectadores, viendo cómo se está desenvolviendo la salvación. Lo vemos en 1 Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Amén. Dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, está hablando de los ángeles, sino para nosotros, para los de este tiempo de la iglesia, sino para nosotros administraban las cosas que ahora
os son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hablan que los ángeles están expectantes de todo lo que está sucediendo aquí en la tierra y con el proceso de salvación de Jesucristo hacia nuestras vidas. ¿Qué más sucede con los ángeles? Pueden tener dominio sobre regiones. Daniel habla de que un principado, una potestad puede gobernar toda una nación, toda una región como Persia o como Grecia. Amén. Ellos tienen que ver con algo que se conoce como lucha espiritual. Ahora, a ellos no se les venera ni se les debe de adorar. Mucho cuidado con ello. Aunque de repente se lanza un versículo de Josué 5:14 y se habla de un ángel y se habla que alguien que se postró Josué con este ángel. Josué 5 en el versículo 14. Josué 5:14. Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahí dice que es un ángel, pero ¿por qué se le postró Josué? Porque era una teofanía de Jesucristo. Cuando se dice ángel del Señor, ángel de Jehová, ya lo vimos que es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque si nos vamos a Apocalipsis 19:10 o Apocalipsis 22:9, pues vemos a Juan que se quería postrar delante de los ángeles y dice, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, yo soy uno igual a ti, yo fui creado igual a ti. Sí, los ángeles pueden tener más poder que nosotros los seres humanos, pero no fueron hechos para adorarlos. De repente por ahí en la Iglesia Católica se maneja el tema de la veneración, que dicen que no es lo mismo que adoración. Son términos sinónimos y es lo mismo, no se les puede dar esos grados de honra. Claro que como un dignatario, como si fuera un político, se les maneja un cierto respeto, por ejemplo, cuando María ve a Gabriel, cuando el profeta Daniel ve igualmente a Gabriel, maneja un cierto respeto, pero no una veneración o una adoración, de la cual había un problema en la iglesia de Colosas, que había un culto a los ángeles, como dice en Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Y que es algo que nosotros como seres humanos tenemos la característica de tender a la idolatría. Entonces, cuando vemos algo sobrenatural, luego nos queremos hincar ante cualquier barbón, ¿sí o no? Colosenses 2:18. Dice, nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto ¿a qué? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso no se debe de hacer y viene claramente aquí. Ellos fueron algo bueno, puesto que en Génesis 2, del 1 al 2 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho fue bueno. Y en eso están incluidos todos los espíritus. Amén. Ahora, hay de ángeles a ángeles. Y es el tema número 3, que es la jerarquía. Hay rangos. ¿Han escuchado de querubines? ¿Han leído de querubines? Los querubines no son como lo que empezó a pintar este pintor Rafael en la época del Renacimiento, o muchos de ellos. No sé en qué momento surge el tema de ver un bebé con alas así muy bonito, muy rosadito y decir, ay, mira, qué chulo querubín. No, cuando uno ve la visión de Ezequiel y que es la misma visión del apóstol Juan en Apocalipsis, uno dice, wow, ¿pero qué es esto, no? Y querubín viene de querub, que significa figura imaginaria. ¿Por qué? ¿Cómo son estos ángeles? Dicen que tienen
4 caras. Ajá. O sea, ellos te pueden ver, nunca les vas a poder hacer nada, porque una de sus características es que son guardianes. Pero aparte de tener 4 caras, dice que su cuerpo está lleno de ojos. Y uno dice, qué espantoso que que me pueda encontrar con un querubín, ¿no? Es muy, muy, muy extraño. Y luego aparte dice que juntamente con ellos, ellos están levitando, están volando. Dice que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies. Dicen que ese es un eufemismo de sus genitales. Y con dos vuelan. Pero también ellos, debajo de ellos, tienen unas ruedas. Es una rueda que está sobre una rueda y tiene insertada otra rueda y están girando. Y eso se le conoce como galgal. Cuando están girando es como una esfera. Y esas ruedas están llenas de ojos. O sea, todo lo pueden ver ellos porque son los guardianes. Ahora, estas 4 caras, ¿de qué son? Una es de buey. ¿Qué significa esto de esta figura de buey que tiene la fuerza de un buey? También tiene una cara de león, que significa que tiene la majestad de un león. También la cara de un águila, que es la velocidad de un águila. Tienen esa velocidad de un águila. Y la de un hombre, o sea que tienen una inteligencia humana y superior. Son seres de fuego y sobre de ellos está la gloria de Dios. Sobre de ellos hay un firmamento de zafiro y ahí está el trono de Dios. Y se habla de que hay un arco iris y ellos están debajo de ello. A esa visión se le conoce como el carro de Dios. Y eso nos remite a cuando el apóstol, el profeta Elías es arrebatado. Y dígame, ¿cómo fue arrebatado? En un carro de fuego. ¿Y qué creen? Léanlo bien. No dice que fue arrebatado por el carro de fuego. Dice que fue arrebatado por un torbellino. Búsquenlo después. Fue arrebatado por un torbellino. Pero cuando te das cuenta de lo que significa galgal, que son esas ruedas que están girando, te das cuenta que significa molino de viento o remolino. Entonces, básicamente, por lo que fue captado, por lo que fue arrastrado y llevado a la presencia del señor Elías, fue estas ruedas del galgal. Ahora sí que digamos que le pasó las ruedas encima al profeta y se lo llevó. Y era completamente de fuego. Entonces, estos son seres muy, muy poderosos encargados de la protección divina, representan el poder. Pero tenemos eso que les acabo de describir y después vienen otros seres angelicales que están arriba de la gloria de Dios. Se llaman serafines. Serafín significa ser de fuego. Y ellos al igual también tienen 6 alas. Y son completamente seres de fuego y tanto los querubines como los serafines están en su ministerio ordinario, que es decir, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Están proclamando constantemente las virtudes de Dios, porque Dios es el Shaddai, porque Dios es Jehová de los ejércitos. Jehová es el gran yo soy. Jehová es el Elión. O sea, Dios es el Elión. Él es Elohim. Él es el Todopoderoso. Él es Yahvé Jirá, nuestro proveedor. Él es Roí, Sama, nuestro pastor, nuestro sanador, nuestra justicia, Yahvé Tzidkenu. Todo. Y es lo que nos... A ver, jóvenes, ¿sí recuerdan que el profeta nos enseñó de eso? Y que cada nombre tiene algo que nos ayuda, algo que nos bendice, algo que necesitamos. Pues bueno, todos estos seres están resguardando toda esa gloria, esa naturaleza, esa esencia. ¿A quién más tenemos en la jerarquía? Vemos a un personaje llamado Gabriel. Ahora, aquí ya dijimos que tienen alas, ¿sí? Ok. ¿Pero ustedes me podrían decir que todos los ángeles tienen alas?
¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Que no todos los ángeles tienen alas. Y los demás. No me levantaron la mano como 5. Los demás están viendo a ver qué se va a decir, ¿no? No dice que tengan alas. Subían y bajaban escaleras como con Jacob, ¿no? Sí, ¿no? No hay registro de que Gabriel haya tenido alas, de que Miguel tuviera alas. Solamente estos seres poderosos, querubines y serafines, se maneja que tengan alas. Amén. Entonces está Gabriel, de repente se presenta Gabriel y dice, el arcángel Gabriel. ¿Qué crees? Que no dice que es arcángel. En ninguna parte vas a encontrar que se le mencione que es un arcángel. ¿Quién es el único arcángel? Porque este es otro aparte de Gabriel. Miguel es el único que se le conoce como arcángel. O sea, eso es otra jerarquía. Y de ahí en fuera también hay otras jerarquías. Dice Efesios 6:10 y Efesios 3:10 que hay principados, o sea, príncipes, que hay potestades, que hay dominios, que hay tronos. Dice la Escritura que hay huestes espirituales, que hay gobernadores. Y todo esto lo podemos hallar en Efesios, en Colosenses, y que hay poderes también. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Dije que eran 4 los que resguardan la presencia de Dios, su santidad. 4 querubines. Pero hay alguien también que en Ezequiel 28 dice, oh tú querubín. Y es Satanás. Entonces, había 5 querubines. Y la característica de los querubines es que resguardan la presencia y adoran. Y ellos tienen ahí carbones encendidos. Y de ahí fue que purificaron los labios de Isaías cuando dijo, es que voy a caer muerto porque vi la gloria de Dios. Y de debajo, de en medio de los ángeles sacan un carbón con las tenazas, pero también dice que los querubines podían agarrarlos con las manos. ¿Y qué dice la Escritura de Satanás? Que él se paseaba en medio de los espíritus de fuego, de los serafines, y lo menciona como querubín. Y por ahí hay una versión que la verdad es que no la pude encontrar, pero una vez, y créanme que no de brayo, así lo leí, se hablaba de que un querubín, así como que le daba sus zapes a este querubín que se desvió, a Satanás. Solamente en esa versión yo encontré eso, pero no recuerdo. Y digo, no está aquí mi pastor que me pueda avalar lo que digo porque dice que él también lo vio. Pero bueno, al menos sabemos que eran 5 y ahora él es un querubín completamente caído. Satanás significa ¿qué? Adversario. Al hallarse en él maldad, se convirtió en el adversario directamente de Dios. Pero recordemos que los ángeles no son iguales en potencia, no son eternos, no son omnipresentes. Entonces, no hay como que Satanás y Dios sean lo mismo, tengan una igualdad de poder y cuando se están confrontando, para nada. Dice la Escritura que explotó fuego en él y lo destruyó completamente a Satanás. No tiene poder. O sea, sí tiene mucho poder si nosotros lo vemos así humanamente. Tiene mucho poder delante de otros ángeles, pero delante de Dios es nada. Y es importante que podamos entender esto. A él se le conoce también como el destructor, como el Apolión. Y por ahí me parece que es 1 Corintios en el capítulo 10, lo maneja con ese término, el destructor, de cuando vino en la plaga de los primogénitos en Éxodo. En Éxodo no se encuentra ese nombre, pero sí se encuentra ahí en Corintios. En la carta a los Corintios dice que él era el destructor. Y cuando uno le empieza a ligar, es el mismo Apolión que sale del abismo. Y otro de los nombres de Satanás es Satán. Es el diablo, perdón,
que es el acusador. Una vez que nosotros caímos como seres humanos, es el que constantemente nos está acusando de día y de noche. De día y de noche. Pero ¿qué dice Apocalipsis 12? Dice que nosotros lo hemos vencido por medio de ¿qué? De nuestro testimonio y de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo ha sido invocado sobre nuestras vidas. Amén. Y bueno, pues dice también la Escritura, ahí mismo en Apocalipsis, que él con su cola, el gran dragón rojo, arrastró a la tercera parte de los habitantes angelicales, y a ellos se les conoce como demonios o ángeles caídos, a todos ellos. Entonces, ¿por qué el título Espíritus en una realidad alterna? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver aquí el reino material, físico, aquí nos desenvolvemos, pero recordemos una cosa, somos también espíritu. Y dice la Escritura que fuimos hechos a su imagen y semejanza y que dependemos de Él. Pero también existe todo esto que estoy comentando. Y también tiene injerencia sobre nuestras vidas, sobre el cómo vivimos. Estos seres caídos pueden, más bien ocasionan un conflicto, lo cual se le llama guerra espiritual, que es el quinto punto. ¿Qué características tienen estos ángeles caídos? Bueno, vimos al profeta Imer que empezó a profetizar, empezó a declarar, y uno dice, ¡wow! Parece que tiene una bola de cristal, o sea, ¿cómo supo eso de mí? Hay cosas que yo ni siquiera he comentado. Y Liz puede dar testimonio con su marido, ¿no? Que le dijo acerca de un libro que estaba escribiendo, de su nombre, que dice, es que ese nombre no lo sabía Liz. Dice, nadie sabía de ese escrito. Dirán, pues bueno, pues es que ahí te pusiste a stalkear las redes sociales. Dice, es que yo no lo he dicho en ninguna red social ni nada. Ese es el poder de Dios, que tiene que ver con dones que provienen de manera espiritual. Se habla de don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, que eso es lo que se movió el profeta Imer y el profeta Daniel. Don de profecía, don de discernimiento de espíritus. Hay una parte en el Apocalipsis, en Isaías, en el capítulo 65, de plano me estoy yendo ahora, donde dice, todas tus ofrendas, todas tus iniquidades apestan. Y aquí hay hermanos y hermanas que tienen un discernimiento espiritual con el olfato. Son cuestiones sobrenaturales. Amén. Porque pueden decir, es que yo he olido la muerte, he olido algo putrefacto cuando me acerco con alguna persona. Es que pasó un santero y me saludó y apestaba a rayos. Es la realidad del mundo espiritual. Y hay personas que pueden ver demonios y pueden ver ángeles, o pueden discernir el espíritu de la gente. Se puede presentar, como dice la Escritura, que Satanás se puede presentar como un ángel de luz. A pesar de que está completamente desfigurado, se puede presentar como un ser angelical así, hermoso, poderoso, pero solamente es una artimaña de engaño. Y sus ministros, dice, pues se pueden presentar profetas o apóstoles como si fueran personas piadosas, personas que siguen a Dios. Pero cuando se mueve lo sobrenatural, puede venir un profeta o alguien con discernimiento de espíritu y decir, tú eres un falso. Sí, parecerás cristiano y todo, pero tú eres un falso. Tú estás infiltrado. ¿Y saben por qué estoy dando esta enseñanza? Porque el reino de las tinieblas se está cierne de una manera muy, muy fuerte ya en estos tiempos. Porque nos estamos enterando que en la península de aquí, de la nación, hay un hervidero de profetas que están surgiendo. Y ya lo vimos. Ya vinieron 2 profetas. ¿Y saben por qué se está dando todo esto? Porque el ocultismo está creciendo. Acabamos de ir directamente a un lugar donde había como 20, 30 libros de ocultismo así, tal cual. Un libro de práctica de brujería, de invocaciones de hechicería. Y eso es algo poderoso. Y eso es algo que nos ata. Eso es algo que nos aplasta.
los ángeles caídos tienen la característica de que pueden poseer un cuerpo, un ser humano. El endemoniado gadareno, la hija de la mujer sirofenicia, la hija de, creo que es un centurión, ¿no? Que no pudieron echar fuera a los apóstoles. Y así todas esas experiencias, pero vino la era de la razón y dijo, eso es mitología, eso no es cierto. Pero se llegan a finales del siglo XIX y dicen, ¿y luego cómo explicas que se levanta la mesa? ¿Cómo explicas que alguien está diciendo y dice que es mi familiar? Ese familiar, ese no es tu familiar, ese es un demonio que está hablando a través de. Porque los dones espirituales que habla en 1 Corintios en el capítulo 12, Satanás y sus huestes los pueden imitar y de ahí procede el espíritu de adivinación. De ahí procede el poder de la hechicería, la situación de los sortilegios o de los agüeros, que es algo en lo que no nos debemos de meter. Ellos nos pueden cegar. Dice la Escritura que Satanás ciega a todos aquellos para que no puedan entender la salvación. Les pone un velo para que no se puedan arrepentir. Cuando tú le compartes a una persona y dices, es que, ¿de qué sirve que yo le predique el evangelio, que le comparte y todo? Si mira, o sea, parece que no ven y uno dice, pero es el Espíritu Santo el que lo puede convencer. Nos toca hablar y es el Espíritu Santo el que tiene un poder tan impresionante porque es Dios mismo el que lo puede convencer. Amén. Dice que no solamente pueden poseer, pueden oprimir, o sea, pueden actuar desde afuera y pueden hacer desgraciada tu vida, pero también pueden influenciar. Y lo que se está dando hoy por hoy, antes todo era como que subliminal, muy sutil, ahora ya es un ataque franco, directo. Ya no es velado, ya las ideologías han ido creciendo, son ideologías satánicas y que hemos ido adoptando porque estamos en esa pasividad. Y esto es para generar ceguera, para generar esclavitud. Pero la Escritura dice que el Espíritu del Señor rompe todo yugo. Amén. Ese es el poder de nuestro Señor. Pero es necesario hablar de esto. Un espíritu inmundo te puede enfermar. Por ahí hubo un enfermo de 18, de 38 años, dice, oprimido por el diablo. Te pueden destruir y te pueden matar. Ahora, puedes tú asistir a una congregación cristiana y decir, pero es que yo necesito, me urge recibir ayuda, es que me están haciendo brujería, me están haciendo hechicería, ¿y qué puedo hacer yo? Pues ve con brujería blanca. Es lo peor que puedes hacer. Porque puedes quedar encadenado a eso, porque es parte de lo mismo. No hay brujería blanca ni brujería negra, o sea, vamos, todo es lo mismo. Y es de parte de los espíritus inmundos. Y hace que quedes atado a todo ello. Y la Escritura nos dice claramente que no hagamos algo, Deuteronomio 18:10, en este conflicto espiritual. Y es por eso que lo tenemos que entender, Deuteronomio 18:10. Amén. Dice así, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esta es una realidad espiritual, no es una patraña, existe. Y abres puertas para que tu vida sea poseída, oprimida o influenciada por el poder de las tinieblas. ¿A qué es a lo que nos tenemos que volver? A Dios. Y el Espíritu Santo puede operar de una manera poderosa. Amén. ¿Qué es eso de los sortílegos, de los agüeros? Ten mucho cuidado de no poner una planta de sábila ahí en la entrada de tu puerta,
con un listón rojo, una pata de conejo, o una herradura, o un collar de ajos. Esos son sortilegios, esos son agüeros y tienen un poder. Pulseras. La santería no es algo cosa menuda, ¿eh? La santería es adoración a los santos, pero no tiene nada que ver con Dios, va completamente en contra. Y hay invocaciones, y te pueden dar un objeto y tú puedes quedar atado con esa pulsera, con ese cuarzo que te den, con ese tipo de cosas, porque es completamente opuesto. ¿Qué es lo que necesitamos como hijos de Dios? La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo, porque el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, fue invocado sobre nuestras vidas y reconocemos su señorío. Y en ese momento quedamos libres o podemos ser completamente libres. Entonces, vemos que es toda una realidad esto de los espíritus. No podemos cerrar los ojos a ellos, son reales. Y viven y se mueven entre nosotros. Dice, el príncipe de la potestad del aire, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. ¿Sabes dónde habitan? Todo donde tú veas aire, ahí habitan. Y son seres invisibles que no podemos ver. Están cohabitando entre nosotros. Por poner un ejemplo, de Eliseo con Giesí. Giesí dice, todo un ejército nos va a cautivar, nos van a matar. Y dice Eliseo, ábrele los ojos. Le abre los ojos y ve un ejército impresionante con carros de fuego, un ejército angelical. Ahí estaba también. Porque nos protegen, porque luchan por nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha sido invocada. Y si la sangre de esos corderos fue untada en los postes de las puertas y en el dintel y los protegió de Satanás mismo, del destructor, la sangre de Cristo, cuán poderosa es. Amén. Entonces dirás, bueno, ¿y por qué me enseñas todo esto? O sea, ¿yo qué? O sea, pues está padre, ¿no? La información y todo, pero como que, ¿qué me puede dar? Ahora, ya vimos todas las características de los espíritus, pero que nunca se nos olvide esto. Salmo 89 del 6 al 7. ¿Sí son poderosos? Sí existe el conflicto espiritual, sí existe el satanismo, sí tiene poder, pero ten mucho cuidado de no ensalzar tanto el poder de las tinieblas. Vamos a ver qué dice. Aquí está. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? A ver el 7. Dice, Dios terrible, temible. ¿Cómo está esto? Dios temible. Dios temible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. ¿Y el siguiente? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Dios es más grande que cualquier espíritu. Solamente son mensajeros. Solamente fueron espíritus creados que tienen influencia, sí la tienen, pero definitivamente el poder lo ostenta completamente nuestro Señor. Entonces, tenemos que entender que el conflicto espiritual está, que el reino de las tinieblas está permeando toda la sociedad. Por eso es que, no es cosa menuda el que el gobierno de repente esté haciendo limpias, el que esté invocando ídolos prehispánicos, todo ese tipo de cosas, se está ciernando. En Venezuela ya pasó. Cuando se levantó en el poder, se me fue el nombre del presidente Chávez, ¿verdad? Y Maduro. Hubo una serie de invocaciones y de santería y de todo ese tipo de cosas, y el país se sumió completamente. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una guerra espiritual. Y es aquí donde nosotros tenemos que clamar. Es una guerra de ideología. Y dice la Escritura que tenemos que llevar todo argumento cautivo a la presencia del Señor.
Ujú. Que se ha aplastado todo argumento, toda ideología, como hablando de la verdad. Posiblemente se ríen de ti, pero tu declaración tiene poder. Si en tu casa estás viendo que de repente las cosas se mueven, ya sabes por qué se mueven. Si de repente te dicen, es que vino y habló y se presentó mi mamá, se presentó mi papá, no es tal. Porque está escrito que después de la muerte viene el juicio y nadie se puede aparecer así nada más porque sí. Entonces no es tu familiar. Puedes estar con los medios, con los espiritistas, y sí, parece que está hablando de tu familiar, cosas que solamente tú sabías y tu familiar. ¿Y sabes por qué? No es porque ellos lo sepan todo como Dios, que es omnisciente, sino porque tienen toda la vida analizándote a ti y escuchando todo lo que dices. Entonces por eso te pueden dar hasta tu contraseña bancaria. Te pueden decir cosas que tú dijiste en lo oculto. Existe la proyección astral que se genera mucho en entes satánicos, donde ellos pueden ir y escuchar un espíritu humano, pues se puede trasladar, puede dejar su cuerpo y se puede trasladar y escuchar lo que tú estás diciendo y después decírtelo. Pero ¿qué sucede cuando todo esto se da? Ya vimos que ellos no lo saben todo, que ellos no saben tus pensamientos, pero el ataque es aquí, en la mente. Ellos te quieren oprimir, ellos quieren aplastarte, ellos te quieren matar y el ataque es aquí en la mente. Y dice la Escritura que en el conflicto dice que nos pongamos la armadura del Señor, que tiene que ver básicamente con la verdad. Dice, ceñidos con la verdad como cinturón, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo y su señorío, cuando viene el ataque a la mente, porque ese es el lugar de batalla, nosotros tenemos que esgrimir palabra de Dios y declarársela. Vamos a ver rápidamente qué dice Efesios 3:10. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? No es que tú agarres y te pongas ahí a decirle de gritos a los demonios. De hecho, ni siquiera lo tienes que hacer. Simplemente tienes que recordarle quién es, cuál es su posición, cuál es su fin. Porque una de sus características es que te quiere venir y chantajear. Y viene y blofea en tu cara. Pero dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando el enemigo te esté trastornando, cuando se mueven las cosas, cuando se te enciende el televisor, cuando sientas que te estás enfermando, cuando sientas que no puedes más, cuando sientas una opresión, tú como hijo de Dios te tienes que parar y decirle, tú aquí no tienes autoridad sobre mi vida. Pero se lo tienes que decir, no se lo puedes hacer en el pensamiento. Si se te quiere subir el muerto es lo mismo. Si tienes el discernimiento de ver que se te quiere subir, es un demonio. Le tienes que decir y no puede hacer nada. Lo nulificas porque tú le recuerdas quién eres en Cristo y le declaras que se vaya. Y así con vicios, y así con angustias, y así con opresión. Y esa idea de que te quieres suicidar también es parte de una influencia demoníaca. Amén. Pero tenemos que estar bien firmes. Por eso es que tenemos que saber quién es nuestro Señor. Ya lo vimos en la clase pasada. Amén. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros, que nos puede sacar de la opresión. Y es por eso que se declara aquí en Isaías 61, del 1 al 3. Ya estamos terminando. Isaías 61, del 1 al 3. ¿Para qué está el Espíritu del Señor? ¿Para qué puede estar el Espíritu del Señor sobre nosotros? ¿Para qué estuvo el Espíritu del Señor sobre Jesucristo? Y dice lo siguiente, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y ahí puedes tú aplicar tu nombre. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Cuando alguien está que no se le acaba, cuando alguien tiene trauma, cuando alguien tiene suma tristeza, cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene angustia, esto es aquí en el corazón.
porque a Dios le interesa el corazón. Y por eso está invocado el Espíritu del Señor sobre nosotros para darnos libertad de toda esa depresión, de toda esa tristeza, de toda esa angustia. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice la Escritura que todos los que creemos en Él se nos dio autoridad de hollar ¿sobre qué? Sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada, absolutamente nada nos dañará. Porque el nombre de Jesús ha sido invocado. No es por mi justicia, no es porque yo sea lo suficientemente bueno, sino que yo tengo esa autoridad para aplastar completamente todo influjo de las tinieblas y dar libertad a mis seres queridos de la drogadicción, del alcoholismo, de tantas y tantas cosas. Para eso es que tenemos que clamar que el Espíritu del Señor venga sobre nuestras vidas. Porque, ¿qué más dice? Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Tenemos la autoridad en el nombre de Cristo. O sea, si vemos estas cuestiones sobrenaturales, las podemos contrarrestar. ¿Tú has visto demonios en tu casa? ¿Se te están apareciendo? ¿No te dejan solo? ¿Te están oprimiendo? ¿Te están llenando de tristeza? ¿Sientes que algo en tu vida se genera un influjo que no eres lo que... ¿Sabes que es algo que no te pertenece? Dios nos puede liberar de ello. Y eso es lo que hizo Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Y dice la Escritura aquí en Hechos 10:38. Hechos 10:38, lo que sucedió con Jesucristo y el Espíritu Santo. Y es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que creer. Hechos 10:38. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Estás triste? ¿Estás angustiado, hermano? ¿Sientes que no te la acabas? ¿Sientes que esa tristeza te sigue, que no puedes salir de esa depresión? ¿Sientes ya una opresión? De repente has visto rasgos de que sientes que estás como poseído. Puedes ser completamente libre. En Cristo podemos ser completamente libres. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros seres queridos están sumidos en satanismo, en santería, en ocultismo. Tenemos el poder y la autoridad. ¿Y sabes lo que puede hacer tu intercesión por tus seres queridos? Es parte de la guerra espiritual. Dice, busqué a alguien que se pusiera a la brecha. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos pongamos a la brecha. Decimos, es que por más que les comparto, es que en serio parece como que no captan, no entienden nada. Por más que les digo, me dicen, pues sí, conozco a Dios. Pues sí, tengo mi religión. Y dices tú, ¿cómo quisiera que entendieran? Porque ahora que yo estoy aquí me doy cuenta del gran tesoro que tengo y yo quisiera dárselos, pero no le entienden. Y dices tú, ¿y qué hago? Y Dios te dice, ora, intercede. A distancia lo puedes hacer y cuando los veas les puedes decir, déjame hacer una oración por ti. Ora por ellos. Y eso es lo que va a generar libertad. Todos tenemos un familiar, todos tenemos a alguien. Y eso es parte de predicar el evangelio. Y es que se cambie ese manto de luto por uno de alegría. Si tu vida, si nuestras vidas no están viviendo esas vidas, esa vida abundante, puede ser que el enemigo ya no puede poseer a un hijo de Dios, pero sí lo puede oprimir e influenciar desde afuera. Si no vivimos esa vida, tenemos que checar por qué estamos así. Unas cosas son fruto de la carne, otra cosa es una actividad de las tinieblas. Tenemos que aprender a discernirlo.
Y la idea de santidad, cuando dicen santo, 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 se habla de la santidad de Dios. Tengamos cuidado porque si nosotros no andamos en santidad rompemos el escudo protector divino. Y el enemigo puede venir a causar estragos a nuestras vidas. Por eso es necesario ser como Él es. Sean perfectos porque yo soy perfecto. Y eso no tiene que ver con esa idea de perfección que tenemos en la cabeza, de que no caemos jamás. No, sino que si caemos, que si pecamos, podemos pedir perdón y la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y nos hace accesibles delante del trono de Dios. Y entonces somos herederos de todas esas promesas. ¿Me pueden apoyar acá atrás, por favor? Ya terminamos. Vamos a ponernos en pie. Entonces, básicamente, es entender toda esta situación. Opresión por alcoholismo, opresión por drogadicción, orgullo, soberbia. ¿Alguien ha sentido que por más que trabaja,